Amén. Hola a todos nuevamente los que nos ven por redes y quienes no alcanzaron a estar en la primera parte. Les estaba diciendo que durante la alabanza, pero especialmente en el cierre de la alabanza, siento que es el Señor confirmando eso que sentí, que debía transmitir. Cuando Él dice, cuando decimos en la alabanza, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy, es tal cual lo que recibí esta mañana, esta semana del Señor. Es esa alerta que tenemos que tener todo el tiempo para estar listos, siempre, siempre listos para el Señor. Gracias, Señor, gracias por haber confirmado de la manera en que lo hiciste, de la manera tan hermosa, este mensaje, Señor. Y te pedimos de nuevo que seas tú avivando esa llama, Señor, haciéndonos apercibidos, Señor, de estar recargando nuestra lámpara con tu aceite, Señor. Ayúdanos que eso siempre esté presente en nuestras vidas. Yo quisiera preguntarles si hay alguna petición en especial para el Señor en esta noche, si alguien tiene algo especial en su corazón para ponerlo en oración. Por la salud de Álvaro Botero. ¿Alguien más? Por la salud del señor Agustín Beltrán. Por ese lugar especial que tiene el Señor guardado para ustedes, porque los planes de Él son increíbles para nosotros, y así es, que el Señor sea abriendo puertas. Pedimos también por el matrimonio de Diana y Carlos, que sabemos que están pasando momentos difíciles y que el Señor sea obrando en sus vidas y en sus mentes y en sus corazones. Padre, tú nos escuchas y sabemos que estás aquí con nosotros siempre, Señor. Tú escuchas esos ruegos de tus hijos, Señor, de nosotros, que te pedimos que seas tú allí, intercediendo, Señor, obrando, aunque no nos demos cuenta. En cada una de estas peticiones y aún en las que no mencionamos en voz alta, Señor, tú conoces nuestras necesidades, conoces nuestro corazón, conoces eso que nosotros anhelamos, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos nuestra vida, nuestras pruebas, nuestros buenos y nuestros malos momentos, Señor. Y te damos gracias por absolutamente todo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos a disponernos para que el Señor continúe hablándonos de esa manera tan linda como lo sentimos que lo está haciendo. Y yo invito a nuestro pastor Janio. Quiero pedirles, iglesia, que levanten sus manos hacia acá para que a través de nosotros sea el Señor bendiciendo a este hombre valiente. Que sea el Señor en su mente y en su corazón transmitiendo ese mensaje que al Señor le place que nosotros escuchemos. Y que dispongamos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro mayor esfuerzo
a pesar de cualquier cansancio, de cualquier distracción, la atamos y la echamos fuera en el nombre de Jesús para que hayan caminos abiertos, para que nuestra mente esté como una esponja lista a recibir eso que el Señor va a hablarnos a través de nuestro pastor Yanio. Padre, ponemos en tus manos la vida de Yanio, de su esposa, de su familia, de sus hijos, Señor. Y te pedimos que seas tú hoy hablándonos, Señor, a través de este hombre que te ama locamente. Que seas tú trayendo ese mensaje que quieres transmitirnos, Señor. Aquí estamos dispuestos, Señor. No permitas que haya ninguna distracción, por favor, Señor, ni que nos vaya a dar sueño, ni nada de eso, sino que estemos completamente alertas, que nos acordemos de esa campanita constante que debemos estar escuchando, Señor, para estar apercibidos a ti. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muchas gracias. Sean bienvenidos. Creo que el Señor coordina todas las cosas de una manera perfecta. Las hace con una exactitud y una dirección que uno dice, wow, se queda sorprendido, ¿sí? Esta palabra viene de un mensaje, de un sueño que tuve hace un mes. Resulta que en el sueño un hombre llegaba y me tocaba la puerta y me entregaba un blazer de lino, y con el blazer me entregaba una tarjeta de un banco, y paralelo a eso llegaba un miser de esos que revuelve concreto, trae concreto, y se bajaba y me lo vaciaba en una caja que había traído y la había vaciado ahí, o sea, como una plataforma. Entonces salía y se iba. Y entonces, pues cada sueño tiene un significado, ¿cierto? Y Dios habla a través de los sueños. Y empecé a preguntarle, bueno, Señor, ¿qué es esto? Chévere que te acordaras del billetico del banco, ¿sí? Me mandaste al fin la provisión, amén, porque me va a llegar al banco y la recibo y tal. Era una tarjeta dorada de un banco y dije, oh, Señor, gracias. Y empecé a meditar y a preguntarle, ¿sí? Y estuve investigando, pero me causó inquietud, pues, que me llegara ese blazer de lino, un blazer de lino azul. Yo decía, oh, qué chévere, y venía hecho a la medida. Entonces me tomé a la tarea de investigar cómo se diseña el lino. Y mientras que estuve tratando de procesar esto, pues me metí, investigué y resulta que el lino parte de una semilla que siembran. Y resulta que es un tiempo especial. Y el campo no es muy grande, pero en sí se riega la semilla en una era que se llama simiente, y en esa simiente llegan y la extienden hasta que todo el campo quede cubierto de esa semilla de lino. Y resulta que el campesino vuelve y la tapa para que las aves del cielo no se coman la semilla de lino.
Después de esto, vuelven y aran hacen surcos sobre ese campo y empiezan a regarlo. Y en este proceso ocurre por ahí 6 o 9 meses y el lino crece a la estatura de 1 metro. Y cuando el que siembra ya lo ve que está con flor y semilla, entonces viene y la manera de cosecharlo es que lo arranca. El lino es arrancado del terreno y puesto en manojos o en atados. Y entonces el cultivador hace una era. Y entonces cuando el lino está ahí en esa era, busca al lado del cultivo hay unas lagunas. Y entonces el lino es puesto a podrir en esas lagunas. Y ya ha pasado un tiempo, cuando el lino se pudre, empieza a abrir a podrido, el campesino o el agricultor lo saca y vuelve y lo pone en tierra que se seque. Y avanza el proceso, porque después de eso viene otra etapa de que le da el sol y el lino vuelve y se seca, ¿sí? Y entonces ya empieza el proceso de extraer la fibra del lino. Y en medio de este proceso el cultivador llega y tiene como unas raquetas llenas de puros chuzos y mete el lino, el manojo del lino ahí, lo arranca, y este proceso lo hace varias veces hasta que del lino, de la planta de lino, queda una mota parecida a la cabuya. Y resulta que eso llegan y lo montan, ¿sí? Hacen unas bolas y de ahí lo llevan y de ahí empiezan a sacar el hilo. Empiezan a sacar la hebra con que hacen las telas de vestir, con que hacen los utensilios con que la gente se va a vestir. Entonces, viendo todo ese proceso, el Señor, muéstrame la palabra. Entonces resulta que vamos a Primera de Pedro 2:9. Ahí está la palabra. Dice, hay un título que dice, en la Reina Valera dice, pueblo de Dios. El pueblo de Dios. Y yo creo que nosotros, Primera de Pedro 2:9, esto tiene que ver con palabras proféticas que le han dicho a esta iglesia. Acuérdese del profeta que vino y nos dijo que éramos piedras vivas. Y unos versículos atrás está esa misma palabra en Apocalipsis, en Primera de Pedro 2:4 dice piedra viva, pero más adelante dice pueblo de Dios. Y yo quiero que usted no se me vaya a distraer, por favor, y se lleve esta palabra y sigue meditando en ella, por favor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y yo quiero que nos detengamos en esa palabra, linaje escogido. Y de acuerdo al proceso, yo dije, bueno, Señor, ese proceso que es, porque yo he venido en la tarde pidiéndole al Señor hoy le he venido pidiendo al Espíritu que Él sea el que gobierne mi vida, que Él sea el que dirija mis pasos, porque no quiero andar más ya como rueda suelta por ahí, sino que adquirir la responsabilidad que tenemos como ministros de Dios, ¿sí?
Y si miramos un poquito más ahí, Él nos está entregando un diseño, ¿sí? Y nos está diciendo cómo debemos ser. Linaje escogido. En el Antiguo Testamento, por ahí en Levíticos, el sacerdocio, los levitas que eran escogidos para ministrar en el templo, les era necesario ponerse vestiduras de lino para entrar a ministrar al templo. Y la tarea en este mes, en estos 2 meses que el pastor James me encargó esta predica, créame que el Señor se ha tomado el trabajo de limpiarme. Sí. Nosotros ya no podemos andar en el mundo y en las cosas de Dios. Por eso es que Él viene a decirnos, ustedes son, nosotros somos. Entonces, como Él necesitaba que ministrara hoy un sacerdote vestido de lino, apartado de Dios, entonces me cortó una cantidad de cosas que necesitaba quitarme. Unos negocitos medio turbios que tenía por ahí, de una vez me los cortó así, nada. Usted ahí para no va más, hermano. Los encargados del trabajo me llamaron y me dijeron, no, eso ya no va más, hermano. Cancelado el trabajo, cancelado. Y era estarrar una red de gas. Sencillo, yo tengo el conocimiento de todo eso, pero no tenía el certificado de gases de Occidente para llegar. Y la persona, yo le aclaré a la persona, le dije, yo no tengo certificado, usted se las arregla con gases de Occidente. Mejor no importa. Yo me arreglo con gases de Occidente y ya, usted hágame el trabajo, listo. Pero llegó otra persona que no sabía nada del asunto y llamó a Gases de Occidente, y cuando yo llegué a ejecutar el trabajo, Gases de Occidente ya estaba ahí primero. Así es el Señor, hermanos. No nos permite, de ahora en adelante no nos va a permitir nada que no tenga que ver con Él, ni de sus principios. Nación santa, pueblo adquirido, nación santa. El principio de nación es de Dios. Cuando Dios llamó a Abraham, ¿qué le dijo? Sal de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré, porque haré de ti una nación, ¿qué? ¿De dónde viene esa idea de nación santa? Que ahora nosotros, por la gracia de Dios, estamos en ella. Pero nosotros queremos estar y vestirnos de lino, pero nuestra mente sigue pensando y actuando conforme al mundo. Y es hora de parar eso. Es hora. Porque hay una cosa en la mente, si yo debo confiar en el Señor, que Él es el que me va a producir y me va a sostener y me va a dar ideas de negocio, yo tengo que esperar en Él. Y prueba de ello fue que me mandó una provisión, me la mandó regalar y he estado administrándola, y con eso me dijo, yo soy capaz de sostenerlo a usted, mijo. Darle todo lo que necesita. Pero créame, aquí en este versículo, en este párrafo de Primera de Pedro 2:9, lo escribe Pedro, el apóstol Pedro, pero él ya ha sido procesado. Para escribir esto ya ha sido procesado, ¿sí? Porque él dice aquí, y escribe lo siguiente, y con siguientes sentidos, y vamos a parafrasearlo: más vosotros sois linaje escogido, coma, real sacerdocio, coma, nación santa,
para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Está haciendo tres conceptos. Tres. Pero esas tres virtudes nosotros las adquirimos en Cristo Jesús. Pero para que Pedro viera estas tres cosas en Cristo, él tuvo que mirar a Jesús y vivir este proceso. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios, el rey no podía ministrar en el templo, ni el sacerdote reinar. Acuérdese qué le pasó a David cuando trató de llevar el arca para la casa. Mezclar las cosas. Pero ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos esa capacidad de ser reyes y sacerdotes, porque en Él pudo unificar eso para entregarlo a nosotros. En este tiempo de que se aproximan las elecciones, nosotros quisiéramos tener un gobernante, ¿cierto?, que se aproxime y que nos dé y que nos facilite las cosas. Y nosotros muchas veces vamos y escuchamos a los políticos a ver qué nos ofrecen. ¿No les parece que debería ser lo contrario? Que ellos se acercaran a la iglesia a decir qué es lo que la iglesia dice, qué es lo que Dios dice, cómo debemos gobernar. No, nosotros vamos y empezamos, o el pueblo. ¿Qué me ofrece usted, hermano? Y entonces ya ahí perdemos la identidad del pueblo de Dios, porque entramos a negociar, cosa que no se debe hacer. Privilegios. Por ahí escuché una persona que está haciendo una cosa, no sé, Dios le revele. Es que me van a dar un puesto y estoy trabajando por un puesto y necesito conseguir 30 votos, por favor. Necesito conseguir 50 votos. ¿Será que usted me puede colaborar con el suyo? ¿Dónde queda la identidad como pueblo de Dios? ¿Cómo podemos avanzar si nosotros que la palabra dice que debemos ser luz y sal, no tenemos esa virtud? Andamos haciendo negocios chuecos. Es cierto, no puedo negarlo. ¿Por qué? Porque creo que me falta fe para caminar en lo que Dios dice que Él me puede sustentar con ideas y con cosas, ¿sí? Pero debemos creer, ¿sí? Creer que Él es capaz de dar ideas de negocio. Antes de nosotros comprar un local, tenemos que tener identidad de quiénes somos. Yo conozco en Dapa la casa de Joaquín y Mónica, ¿sí? Y yo, ¿por qué conozco la casa de Joaquín? Porque ellos viven allá y ellos son los que le dan sentido y forma a ese lugar. De la misma forma, nosotros no podemos ir a construir o adquirir algo sin tener la identidad que son, sin tener sin apropiarnos de esto que el Señor dice. Primero tenemos que ser en Él para poder ir. Y nosotros nos hemos quedado, mire, el Evangelio tiene que avanzar, debemos avanzar. Primero, en los 80, los 90, los 2000, nosotros, con Julio, nosotros evangelizábamos de esta manera, salíamos a predicar y haga la oración de fe, hermano, y usted ya salvo y listo, se acabó. ¿Sí? Eso está bien hasta ahí, pero ahora tenemos que llegar a ser para anunciar. O sea, no es hacer el primer paso de salvación, ahora tenemos que ir y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Queremos vivir como el reino, pero que tenemos el cerebro entenebrecido todavía, pensando como las tinieblas, y queremos que las cosas nos funcionen así. No. Yo les pido a ustedes de que cuando yo termine aquí, me sigan amando
y me sigan teniendo como amigo. ¿Sí? Pero esto me lo estoy diciendo, ¿sí? Mire, conversando con mi esposa me dice, yo no sé de qué manera yo sé que tú eres profeta, pero yo no sé de qué manera Dios te habla a ti. Porque en mi manera de verme de hombre natural, ¿cómo le va a hablar a este hombre de Dios? Si yo lo conozco tal y como es, ¿qué le va a hablar? Pero lo traigo a colación porque yo tengo que enderezarme, tengo que organizar mi manera de pensar, ¿sí? Y tengo que, primero, para empezar a ministrar, ser consciente de que si me paro aquí tengo que vivir una vida apartada para Dios, ¿sí? No andar en nada chueco, no andar con jerga que no tiene que ver en un nombre de Dios, no estar metido viendo cosas que no tiene que ver. Vamos a Mateo 6, versículo 1. Y retomo esto de las prédicas, de las enseñanzas pasadas, porque aquí hay una cosa muy interesante y unos principios que debemos tener. Versículo 1. Mateo 6, versículo 1, dice así el mismo Jesús: guardaos pues de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en el cielo. Hay tres cosas aquí que Jesús nos enseña: el ser, el hacer y el tener. Estas tres cosas nosotros las podemos llegar a desarrollar, a tener y en Cristo Jesús. El ser tiene que ver con identidad. El hacer, propósito, y el tener, herencia. Son tres cosas que debemos tener, y en esas tres cosas estamos completos. Cuando vamos a Primera de Pedro 2:9, lo primero que él nos dice, que nos habla de que vosotros sois. Entonces nos está dando un diseño y una forma, nos está diciendo: muchachos, yo quiero que ustedes sean así, se comporten así, porque eso es lo que yo quiero de ustedes, ¿sí? Pero cada vez que vamos a desarrollar ¿cómo desarrollamos esta identidad? Primero, renovando nuestra mente. Y este es otro tema que ya había tocado aquí. ¿Por qué? Porque es necesario, teniéndolo todo, que nosotros podamos renovar nuestra mente con la palabra día a día. ¿Cómo podemos llegar a vestirnos de lino fino o adquirir esa vestidura? A través de meditar y buscar al Señor. Versículo 6 del mismo texto, Mateo 6, versículos: mas tú, cuando ores, entre el aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese lugar secreto no es otra cosa que la cámara del Rey. Entrar al aposento, la presencia de nuestro Rey, y allí vamos a tener. Si nosotros saltamos esto y empezamos a hablar de la Biblia, vamos a empezar a ser del todo unos hipócritas, porque vamos a hablar cosas que no nos ha dicho Dios y cosas que no tenemos la sabiduría ni el entendimiento, y así seguimos hablando. Dios no quiere una iglesia así, ni quiere una nación así. Y el proceso, cuando Dios le dijo a Abraham que quería una nación de una familia
formó una nación. Y en el proceso de formar la nación llamó a Moisés y le dio las leyes y le dio los estatutos de la nación. Ahora en Cristo Jesús nosotros tenemos las normas y los estatutos del reino para caminar y andar en ellos. Mire, y escuchen esto, nosotros en el año predicamos, enseñamos a parejas a restaurar matrimonios, ¿cierto? Pero eso es un bosquejo de lo que Dios está haciendo con nosotros. ¿Para qué quiere Dios que nosotros identifiquemos ese proceso del lino y desde ese cultivo, ese proceso de sacar esa fibra? Si yo le preguntara a usted, como el Espíritu me preguntó, ¿en qué parte de ese proceso estás tú? Yo le puedo decir, yo identifico que yo estoy en la parte en que el lino le arrancan la raíz. Porque yo tengo patrones de comportamiento en mi vida, en mi vieja naturaleza que necesito desarraigar. Y en este proceso, el Señor me llevó a una parte de mi niñez. Resulta que yo entrando primero de primaria, yo quería saltarme ese proceso. Para mi papá era el niñito, el que le daban la peluqueadita, el que le ponían los zapatos de pesicola, el que, bueno, la joyita, el que se llevaba los 50 pesos para el recreo, ¿sí me entiende? Me llevaba en bicicleta, pero yo nada que entrara a la escuela, no, yo me agarraba a llorar y todo, yo no quería pasar por ese proceso. Y como a mí me daba pena que se dieran cuenta que yo estaba en primero de primaria, entonces mi papá me compró un maletín de la época. Y de la época era un maletín de cuero con las letricas de A, B, C y el dibujo de los dibujos animados ahí, ¿sí? ¿Listo? Pero como yo llevaba un solo cuaderno y un lápiz, a mí me daba vergüenza que me dieran ese coso ahí, y resulta que yo, por querer aparentar, para saltarme el proceso, mi papá había comprado una enciclopedia el doble como esta, entonces yo dije, no, para que no me vean ese maletín flaquito, yo me eché esa enciclopedia y dije, ahora sí paso. Yo paso como de tercero o de quinto de primaria y no se dan cuenta que yo estoy en primero. Resulta que llegué el primer día y llegué y puse mi maletín ahí, volteé aquí a jugar bolas y toda la cosa. Cuando volteé a ver el maletín por ninguna parte, se lo robaron, hermano. Me dejaron sin maletín y sin cuaderno y sin nada. ¿Y qué problema para yo decir, bueno, yo cómo llego a la casa ahora? Y esa enciclopedia era para todos los que estaban estudiando en la casa, todos, porque mis hermanos estaban en tercero, cuarto y quinto. Bueno, yo llegué, yo no dije eso. Y cierto día, como los 3 días, mi papá preguntó, ¿dónde está la enciclopedia? Y eso se formó un alboroto, hermano, y yo callado, hermano, ahí, de niño bonito, y que aquí. Resulta que ese día nos dieron una pela a todos, hermano. A todos nos dieron la pela porque yo no dije nada, hermano. Yo me quedé callado. Está grabado. Pero, ¿a qué lo llevo esto? Mire, ¿a qué lo llevo esto? Si yo que tengo el conocimiento guardado, ¿de qué me dice el Señor? Yo me lo callo, ¿a quién le van a dar la pela? Si yo no hablo, ¿a quién le van a dar la pela? A mí no. Todos vamos a llevar, ¿me entiende? Así que usted no se calle, yo no me voy a volver a callar. Y eso que yo vi que no pasó nada, me fue haciendo más sensible y más, perdí la sensibilidad y yo terminé haciendo cosas al escondido hasta hoy, hasta ahora.
Y yo decía, pero ¿de dónde viene esa raíz de tanta hipocresía de hacer cosas ocultas? Y cosas ocultas, ya usted se imagina qué puede hacer un hombre haciendo cosas ocultas en la casa, solo con un celular o con plata guardada, maquinando, ¿me entiende? Entonces, dije, Señor, te entrego este proceso, no voy a volver a quedarme callado, porque algo de lo que tú me hables, yo no quiero que ni la iglesia, ni el cuerpo, ni mis hermanos vayan a llevar del bulto. Si usted, Dios le habla, y Dios, no se quede callado. Todos estamos en este proceso. Para yo estar aquí parado y tener acceso a ese vestido que me llegó, tuve que arrodillarme y decir, Señor, yo quiero que tú desarraigues toda manera de pensar y que me lleves a descubrir esas cosas ocultas que he estado haciendo, ¿sí? Porque si yo no las declaro, son terreno para que Satanás empiece a trabajar, territorio de Satanás para que trabaje. Por eso quiero ser honesto y transparente. Entonces, volviendo a la palabra, estas tres cosas están aquí: el ser, el hacer y el tener son cosas de Dios que vamos a encontrar. Primero, tenemos una identidad propia en Cristo Jesús al ser como hijos. Hacer, hay mucho por hacer en el reino de los cielos, aquí en la tierra, mientras nos vamos al cielo, a las bodas del Cordero. Y el propósito de todo esto es que Apocalipsis 19:7. Dice la palabra del Señor así: gocémonos y alegrémonos, démosles gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero. Y escuchen esto que es para usted y para mí. Y a su esposa se le ha preparado, y se le ha concedido que se vista de lino fino, lino resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Este proceso del lino en el que hemos sido, nosotros, o sea, yo creo que usted aquí, hermanos, nosotros estábamos en una iglesia lindos y bonitos, y el Señor llegó y nos arrancó. Propósito de Dios. Y vino y nos plantó aquí. Pero antes de arrancarnos, nos tuvo 2 años que no sabíamos para dónde coger. Eso parece como cuando arrancaron el lino y lo metieron allá en agua que se pudriera. Y ahora estamos en proceso de desarraigar, por lo menos yo me identifico con esa parte. ¿Con qué parte del proceso se identifica usted? El Espíritu Santo. Pregúntale al Espíritu, ¿en qué parte de ese proceso del lino estoy? Pero yo quiero, o sea, no soy un superhéroe, yo tengo muchas cosas, todavía muchas cosas por enmendar, muchas cosas que corregir. Pero por lo menos en esta instancia le digo, Señor, con mi esposa hemos determinado madrugar, o cada que vamos a orar, ahora sí, de rodillas. De rodillas. Y les cuento que orando de rodillas he entrado a otro nivel, porque la lucha, cuando un creyente se arrodilla a orar, tiene que temblar Satanás, y Satanás tiene que huir. Se tiene que ir, porque cuando nosotros le damos gloria y honra a Dios, empieza a fabricar el Espíritu Santo esa vestidura de lino para que nosotros podamos ministrar, no solo aquí, sino en el reino, en el cielo. Hermanos, no nos vamos a desanimar. Esto es una voz
de aliento. Este proceso no es en vano. Yo no sé por qué esté pasando usted, pero esta palabra tiene que animarle como me anima a mí a seguir, porque tiene sentido y propósito. Amén. Vamos a orar, por favor. Padre, incline su rostro ahí, si usted quiere pedirle al Espíritu que le revele más. Amado Padre Celestial, nosotros como iglesia, como sacerdotes, como nación santa, que tú nos ves y nos llamas así, Señor, nos presentamos hoy delante de ti, Señor. Padre, reconocemos, Señor, que nos quejamos en mitad del proceso y nos ha faltado fe, Señor, para creer. Yo te pido, Señor, que avives el fuego y que esas vestiduras, Señor, que tú has preparado para que nosotros ministremos, puedan estar presentes, Señor, en nuestro diario vivir y ser conscientes de que tú nos has llamado y nos estás dando, Señor, un diseño en el cual debemos permanecer, en el cual debemos movernos, en el cual debemos vivir a partir de este momento, Señor. Reconocemos que necesitamos tu ayuda, Señor, que solos no podemos, Señor, que en medio de este proceso hay un futuro, hay una esperanza, Señor, de un día vernos cara a cara contigo y gozarnos, Señor, porque hemos sido, Señor, invitados, Señor, a las bodas del Cordero, Señor, y queremos estar presentados para ese día, Señor, sin mancha y sin arrugas, Señor. Padre eterno, guíanos, Señor, por el camino y guíanos, Señor, con sabiduría, con misericordia y con amor, Señor. Yo bendigo y levanto a mis hermanos como sacerdotes, como siervos de Dios, como hijos, como ministros que se levantan a gobernar, Señor, con autoridad y poder en el nombre de Jesús. Padre, y gracias, Señor, por escogernos para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos en acción de gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias a ustedes allí. Dios les bendiga y les guarde.